Bien, ahora vamos a hablar sobre tablas de frecuencias y gráficos de histogramas, así como de algunos estadísticos, para lo que son variables cuantitativas. Por ello es que cuando hablamos de variables cuantitativas, tenemos que referirnos a varios indicadores. Las tablas de frecuencia de datos agrupados son una organización de los datos en forma tabular, en la que una de las columnas se anota la variable en intervalos de clase, y en las otras columnas se anotan las frecuencias. Los estadísticos son aquellos valores que nos ayudan a describir las características de nuestras variables. Entre tanto, un gráfico de histograma es similar a los gráficos de barras, pero con las barras juntas, dando así la impresión de continuidad, y solo se pueden obtener con variables numéricas. En primer lugar, tenemos que ver que hay un procedimiento para la elaboración de una distribución de frecuencias por intervalos. Primero, se tienen que ordenar los datos y luego hallar el valor máximo y el valor mínimo. La diferencia entre estos valores nos va a dar lo que es el rango. Luego, se debe calcular el intervalo de clase a partir del número de datos de la muestra. Lo ideal es que no hayan menos de 5 ni más de 15 intervalos, porque eso podría afectar el comportamiento de los datos. Para calcular el número de intervalos, se aplica la regla que dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.32 multiplicado por el logaritmo del número de datos, o tamaño de muestra. Luego, lo que se procede a hacer es calcular el tamaño del intervalo, es decir, la amplitud o ancho de cada intervalo, que es igual al cociente del rango entre el número de intervalos. Si es que el resultado da decimales, se elimina el decimal y se le suma más 1. Si se tuvo que ajustar la amplitud, se tiene que calcular el nuevo rango, que va a ser igual al número de intervalos multiplicado por la amplitud. Luego de ello, se tienen que formar los intervalos de clase. Se le agrega a-1 al límite inferior de cada clase, comenzando por el valor mínimo del rango. En sí puede haber una variación en lo que se refiere a a-1, si es que al calcular el número de rangos nuevo con el número de rangos anterior nos da un excedente, digamos de 3, lo que hacemos ese 3 lo vamos a distribuir entre el máximo y el mínimo. Es decir, si ha habido un exceso de 3, le podemos restar menos 1 al valor mínimo y sumar más 2 al valor máximo. Por eso que en este caso se dice que le agregamos a menos 1 al límite inferior. Luego de ello se calcula la marca de clase del intervalo, que viene a ser el límite inferior más el superior dividido entre 2. Esto más que todo sirve para lo que son hallar algunos estadísticos para datos agrupados, como son medias, como son medianas o modas, entre otros estadísticos. Por último, se tiene la tabla de distribución de frecuencias. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este pequeño ejemplo tenemos un total de 50 datos, donde el valor mínimo es 30 y el valor máximo es 99. Primero lo que hacemos es hallar el rango, que es 69. Luego tenemos que calcular el intervalo de clase, que como son 50 datos me va a dar un intervalo de 6.64. Entonces, como dice la regla, lo que tengo que hacer es redondear, y lo redondeamos a 6 intervalos de clase. Luego se calcula la amplitud, que es igual al rango entre el número de intervalos, es decir, 69 entre 6, y eso me da 11.5. Luego, como es 11.5 y sale con decimales, la regla me dice que tengo que quitarle el decimal y sumarle más 1. 11 más 1, 12. Entonces, lo que vamos a tener es una amplitud de 12, es decir, que cada uno de mis 6 intervalos van a tener un ancho de 12. Luego hallamos el nuevo rango, que va a ser igual al número de intervalos por la amplitud, es decir, 6 por 12 es 72. Ese es mi nuevo rango. Entonces luego hallamos la diferencia entre el nuevo rango y el rango. 72 menos 69 es igual a 3. Entonces este 3 es lo que está sobrando, y eso lo tengo que distribuir entre mi valor máximo y mi valor mínimo. Recordemos que el valor máximo era de 99 y el valor mínimo era de 30.
Entonces este 3 lo voy a dividir o lo voy a distribuir entre ambos valores. Por ejemplo, al valor máximo le estoy sumando más 2 y al valor mínimo le estoy sumando menos 1. Cosa que los dos que estoy distribuyendo me da igual a 3. Entonces mi nuevo valor máximo va a ser 101 y el nuevo valor mínimo va a ser de 29. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando voy a hacer los 6 intervalos con una amplitud de 12, se va a poder llegar desde el 29 hasta el 101. Y vamos a tener rangos con una amplitud de 12 y en total vamos a tener 6 intervalos, los cuales van a ocupar estos valores mínimos y máximos. Si tomamos como valor mínimo el 29 y sumamos una amplitud de 12, vamos a tener el primer intervalo que va a ser de 29 a 41. Luego el segundo intervalo de 41 a 53. Luego de 53 a 65. Luego de 65 a 77. Luego de 77 a 89. Y por último de 89 a 101. Si tú te das cuenta, estoy tomando el valor mínimo último que he calculado y el valor máximo último que he calculado. Y la amplitud de cada intervalo es de 12. Y hemos calculado en total 6 intervalos. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo en SPSS. Bien, nos encontramos ahora en la hoja de trabajo del programa SPSS. Y seguimos con nuestra base de datos llamada profesionales.sap. Tenemos nuestras 17 variables y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva variable que va a clasificar o va a agrupar nuestros datos de acuerdo a intervalos. Para esto primero tú tienes que calcular lo que es el número de intervalos que necesito y lo que también tienes que calcular es la amplitud. Lo primero que tienes que hacer es hallar el valor máximo y el valor mínimo, en este caso para la variable peso. Lo vamos a hacer primero mediante lo que es la visualización de los datos en la variable peso. En esta ocasión yo te puedo decir que para la variable peso el valor máximo es de 92 y el valor mínimo es de 39. Entonces para ello lo que vamos a tener es un rango de 53. Y aplicando la fórmula para hallar lo que es el número de intervalos, vas a encontrar que estos datos van a tener 8 intervalos de clase. Y luego para hallar la amplitud, que es el rango entre el número de intervalos, te vas a dar que te va a salir 6.63. Y aplicando la regla lo vas a tener que redondear a 7. En total vas a tener una amplitud de 7 o un ancho de intervalo de 7. Y el nuevo rango te va a tener que dar la multiplicación de 8 por 7, que va a ser 56. Y lo que es la diferencia entre el nuevo rango y el rango te va a dar una diferencia de 3. Entonces ese 3 lo tienes que distribuir entre el valor máximo y el valor mínimo. Si el valor máximo era 92 y el valor mínimo era de 39, lo distribuimos entre ambos. Al 92 le vamos a sumar más 2 y al 39 le vamos a restar menos 1. Así mi nuevo valor máximo va a ser de 94 y el nuevo valor mínimo va a ser de 38. Entonces mi intervalo de clases va a empezar en el 38 y va a terminar en el 94 como límite superior. Entonces vamos a proceder a hacer lo que es los intervalos en el programa. Primero para eso tenemos que crear una variable. Nos vamos a el menú transformar. Luego donde dice agrupación visual. Luego seleccionamos la variable peso y lo trasladamos a donde dice variables para agrupar en intervalos. Luego le das a continuar. Esperas a que te salga la ventana y luego acá lo primero que tenemos que hacer es en donde dice variable agrupada. Si te das cuenta, la variable actual es peso. La variable agrupada va a ser peso intervalo, le vamos a poner como nombre. La etiqueta, como te habrás dado cuenta, le ha puesto por defecto peso agrupada. Y acá te sale el valor mínimo y el valor máximo, ¿sí? Ahora, lo que tú puedes hacer es poner los valores o lo que son los límites superiores
de cada intervalo aquí una vez que tú lo hayas calculado. Como te dije, esto tiene que tomar intervalos desde el 38 como valor mínimo hasta el 94 como valor máximo. ¿Sí? Y tienen que haber aproximadamente lo que son 8 intervalos, cuya amplitud debe ser de 7. Eso lo puedes hacer aquí. Tú lo harías y escribirías el primer intervalo, que sería de 38 a 45, el segundo de 45 a 52, el tercero de 52 a 59, el cuarto de 59 a 66, el quinto de 66 a 73, el sexto de 73 a 80, el séptimo de 80 a 87 y el octavo de 87 a 94, donde escribiríamos aquí, y al decirte high te dice que debe ser el valor alto o el límite superior, es decir, de cada intervalo pondrías el límite superior. En este caso los límites serían 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87 y 94. O bien puedes ir acá donde dice crear puntos de corte, y en puntos de corte te dice acá la primera ubicación de punto de corte, es decir, el primer intervalo. Del primer intervalo le tienes que poner el límite superior. En este caso nuestro primer intervalo va a ser de 38 a 45. Entonces el límite superior es 45. Luego te dice número de puntos de corte, es decir, cuántos intervalos. Según la fórmula que tú has calculado te va a decir o te va a dar que has calculado 8 intervalos. Luego te va a decir la anchura. De acuerdo a nuestros cálculos, hemos visto que la amplitud era de 7. Entonces, por defecto ya te va a dar el último punto de corte, que es el de 94, que es el último límite superior. Y como ves, lo que he hecho es poner aquí en cada una de las celdas, debajo de la columna valor, cada uno de los límites superiores de cada intervalo, que lo puedes editar aquí tú también. Luego en etiqueta lo que vas a hacer es ponerle la etiqueta, porque si tú lo dejas así, lo único que te va a salir en los cuadros es esta numeración, pero lo vamos a etiquetar. El primer intervalo es desde el 38 al 45, el segundo intervalo es del 45 al 52, el tercer intervalo es de 52 al 59, el cuarto intervalo es de 59 a 66, el quinto intervalo es de 66 al 73, el sexto intervalo es de 73 al 80. El séptimo intervalo es del 80 al 87. Y por último el octavo intervalo es del 87 al 94. Ahora, tú debes tener en cuenta que aquí los intervalos, o para lo que es el conteo, va a calcular desde menor igual. Es decir, menor o igual a 45 y menor o igual a 52. Por cada intervalo. Es decir, lo que estaríamos diciendo acá, que el límite inferior es abierto en este caso y cerrado en el límite superior, porque está considerando el mismo número, o sea, el 45, y acá está considerando el mismo número, el 52, pero como ya el 45 se consideró en el intervalo anterior, ya no se va a considerar en el segundo intervalo. Y en el caso del 59 se considera para el tercer intervalo, y el 52 ya no se considera para tercer intervalo, porque esto ya se ha considerado en el segundo. Ese es, digamos, algo que ya está definido en el programa SPSS. Luego de que ya están nuestros intervalos definidos, lo que vamos a hacer es darle a donde dice aceptar. Y te sale un cuadro donde dice que las especificaciones de agrupación crearán una variable. Y le das a aceptar. Y luego, en la ventana de resultados te dirá que se ha creado esa variable. Ahora que se ha creado, lo que vamos a hacer es sacar lo que es la tabla de frecuencias. Para ello nos vamos a nuestros datos o nuestra ventana de datos. Una vez que estamos en la hoja de trabajo, vamos al menú analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Luego buscamos la variable que hemos creado, en este caso peso agrupadas, y le damos a trasladar. Luego de ello, nos vamos a ir donde dice mostrar tablas de frecuencia, asegurarnos de que esté el check, y le damos a aceptar. Y en la ventana de resultados me va a salir mi tabla de frecuencias por intervalos de clase.
Y acá tenemos la frecuencia porcentual, y lo que es el porcentaje válido, y lo que es el porcentaje acumulado.